El capítulo primero del profeta Isaías empieza con una serie de exhortaciones y correcciones muy fuertes, en un lenguaje que a nosotros creo que no nos escandaliza, pero que tuvo que producir el impacto de un latigazo en los oídos de aquellos que lo escucharon por primera vez. Por ejemplo, eso que dice el profeta cuando habla de príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. No está hablando a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que ya habían desaparecido del mapa muchos siglos atrás. Está hablando a su propio pueblo. Está hablando al pueblo judío y los está llamando príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Es decir, desde los líderes hasta la base está todo podrido, tan podrido como Sodoma y Gomorra. Por eso digo, esas palabras tuvieron que haber sido como un latigazo en los oídos de aquella gente. Y por eso también sabemos que el profeta Isaías fue bastante detestado por mucha gente. Esa fue casi la norma de todos los profetas. Bastante fuerte lo que tuvieron que vivir en términos de rechazo de mucha gente. Pero esa exhortación no se queda solamente en lo que podríamos llamar el regaño, sino que luego da acciones concretas, y de esas acciones yo quiero destacar dos. Primero, cuando dice, buscad el derecho, y segundo, cuando dice, enderezad al oprimido. Buscar el derecho, es decir, lo que es correcto, lo que se debe hacer, es un ejercicio de nuestra mente, de nuestra razón. Enderezar al oprimido es una acción propia de nuestras manos, propia de nuestra voluntad, propia de nuestra caridad. Así que buscar el derecho, buscar lo que es correcto, rectifica, pone en la dirección correcta tu pensamiento. Endereza al oprimido pone en la dirección correcta tu voluntad, concretamente ayudando a tu hermano. Es decir, que en esas dos frases está la síntesis de la reforma que necesita el ser humano. Esa es la reforma que necesitamos, exactamente eso. Lo que necesitamos, mis hermanos, es renovar nuestra mente y enderezar nuestra voluntad. Se trata de reformarnos, se trata de recuperar lo que hemos perdido, se trata de volver al camino correcto, se trata de no resignarnos con lo que somos, se trata de apartarnos de esa frase tan cómoda que tal vez hemos dicho todos: yo soy así. Apártate de esa frase. Aprende a reformar tu pensamiento. Aprende a preguntarte. Lo dice con otras palabras también Jeremías. Miren los caminos y pregúntense: ¿es este el camino? ¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿Así es como tengo que vivir? Reforma tu inteligencia. Busca lo que es correcto, busca lo que es el derecho. Y también es necesario que endereces tu voluntad, porque nuestra voluntad, dejada a su propio placer y gusto, siempre tenderá a lo más cómodo, a lo más fácil, a lo más ventajoso, a lo más lucrativo, a lo más placentero, y con mucha frecuencia no está ahí lo que es bueno. Sobre todo ahí no va a estar la caridad efectiva con nuestro prójimo. Entonces, date cuenta lo que esto significa. Esto significa que la Cuaresma es la oportunidad para reformarnos, reformar nuestra inteligencia, lo cual se hace con preguntas. ¿Es esto lo correcto? ¿Es esto lo que tengo que hacer? Esas son preguntas. Y reformar la voluntad. No puedo darme gusto en todo. Me impresiona en este sentido la actualidad del mensaje que nos da Santa Catalina de Siena, porque ella
nos describe lo que el mundo propone como una especie de río que nos va llevando. Es la opinión del mundo, ahí nos va llevando a todos. Nos va llevando. Ahora todos piensan así, bueno, yo voy a pensar igual. Ahora el matrimonio es desechable, yo voy a pensar igual. Ahora hay 175 géneros, los llaman géneros. Yo voy a pensar igual. Sal del río, diría Catalina. Sal del río. Sigue el camino del puente. Sigue el camino de Cristo. Estamos en Cuaresma.